habíamos anunciado y que justamente tiene que ver un poco con la historia de Opendorf, y Leonardo nos va a contar de qué se trata este nuevo libro que, bueno, aquí lo tenemos y ya lo estamos luciendo. Leonardo vino con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo va? Hola Yanil, ¿cómo estás? Bueno, contento de que me hayas invitado. En 2018 que no nos vemos. Hace un montón de tiempo. Hace un montón, sí, con el otro libro, Es cierto. Abre la puerta. Sí. Y ahora, bueno, hubo dos libros en el medio que en época de pandemia que no se pudieron presentar formalmente. Y bueno, creo que el que presentamos en el 2018 fue Abre la puerta. ¿Te acordás que estaba María Teresa Tartaglia? Sí. Escribió bueno, ese libro lo tenés seguro. Sí, Sí. ese sí. Y bueno, ahora con este nuevo libro, desde Opendorf, este es mi octavo libro, dedicado a mi padre. Y bueno, es un libro que costó hacerlo, costó diagramarlo, es como armar las piezas de un rompecabezas. Y bueno, fue un poco tedioso en ese sentido, pero se logró. Es un libro autorizado de la localidad de Opendorf. Es un libro, digamos, que la gente lo recibió muy bien, le gusta. Bueno, y ahora venimos a Luján a presentarlo con vos, o sea, desde Opendorf. Sí. Ahora venimos con Yanil y bueno, te lo traje para... Por supuesto, agradecerte que estés aquí con nosotros para contarnos un poco más de esto, para que la gente entienda, y seguramente quienes andan en Facebook saben de lo que estamos hablando, porque bueno, Leonardo además es una persona que permanentemente está compartiendo de la localidad de Opendorf las noticias, las novedades y por supuesto todo lo que está relacionado a la historia. Por eso también queríamos tenerte acá, para que nos contaras un poco más de este libro que se denomina Desde Opendorf. ¿Y qué cuenta? Digo, vos recién decías, es un poco la historia actualizada de la localidad, que por cierto tiene muchísima historia. Claro. Mira, son 8 libros que he escrito, de los cuales hay 4 que están dedicados a Opendorf. El pintador de puerta abierta, que es el inicio, ese libro a quien yo dedico a mucha gente, pensando que iba a ser solamente un solo libro. Y bueno, tengo 8 ahora y no me lo imaginaba. Entonces, bueno, este libro está dedicado a mi padre y te voy a explicar por qué. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años y mi padre trabajaba en obras públicas. Casi no lo conocí, pero sí tengo leves recuerdos. Y me acuerdo siempre de él, que trabajaba en la colonia Cabred, o en la colonia Montes de Oca, o en el Instituto de Olivera de los Niños, en el Ramayón. Como trabajaba en obras públicas para la Nación, en esa época era Nación, hablo de la década del 60, década del 70, y mi padre era el que pintaba, pintor de brocha gorda, era el pintor de los pabellones. Y bueno, como tengo tanta obra, tantas pinturas, tantos cuadros de la colonia, a veces siempre pienso esos pabellones que yo tengo, o la dirección, o la rotonda, o los parques. A veces pienso, todo eso que yo tengo en mis cuadros lo pintaba mi papá. Claro, tal cual. Bueno, un poco lo decías, ¿no? Si bien no tenés tantos recuerdos, Dios, compartidos con él, sin duda fue parte de la historia de Olivera. Claro. Por todo esto que decías, ¿no? Por la función, por su trabajo, porque bueno, allí Opendorf, como bien señalabas vos, tiene muchísimo por contar. Y bueno, parte de algo de todo eso es plasmado, digo, en estos libros. Claro, sí. Mira, yo cuando iba a la primaria, que la cursé en la escuela de La Portada, no sabíamos de Cabred, o sea, era muy poca la historia. Y bueno, la vida me fue llevando. Soy profesor en ciencias económicas, trabajé en muchas escuelas acá de Luján, y resulta que, bueno, una vuelta le digo a mi mamá, todas estas cosas que yo tengo escritas, o en los baúles, o siempre me gustaba juntar impresiones, ¿no? Gráficas. Y le dije, voy a empezar no me sirve tenerlas guardadas.
Entonces, bueno, voy a sacarlas a la luz. Creo que la misión de un buen profesor es sacar a la luz o enseñar precisamente a su pueblo todo lo que uno puede saber de él. Y bueno, de ahí ese fue el puntapié, digamos. Y empecé con una revistita que se llama Tiempo de Open, que era una revistita muy humilde, así muy sencilla, de distribución gratuita. Y bueno, ahí empecé a escribir un poco de la historia. ¿Y qué es lo que pasó con esa revistita? Las personas, los vecinos, la gente que me conocía desde niño, pues yo soy nacido en Oppendorf, me empezó a acercar cosas, porque también guardaba cosas, ¿viste? Guardaba historias. Y así apareció una revistita del año 1938, ¿viste? Que habían hecho una noticia de Oppendorf, que habían contado quién era el primer poblador, que era Osvaldo Bava. Entonces, bueno, así empezó todo. Y la gente, mis vecinos, a quien yo les debo mucho, me empezaron a acercar sus historias, las historias guardadas, las fotos guardadas, y ahí se empezó todo. Bueno, por eso también tengo el grupo de Facebook que se llama Oppendorense, que justamente la idea de Oppendorense es el recuerdo de mi familia cuando llegaban los domingos y nos reuníamos y le decíamos a mi mamá o si estábamos con algún pariente, sacá las fotos. ¿Y esas fotos dónde estaban? ¿Dónde estaban guardadas? Esas fotos estaban guardadas en cajas de camisas, en cajas de zapatos, y ahí las empezábamos a mirar. Y ahí recordábamos el pasado, ¿no? Y precisamente Oppendorense tiene esa misión, la misión de recordar a todos esos oppendorenses que hoy no están y que bueno, que los queremos, los seguimos queriendo y empezamos a adivinar quiénes son, nos acercan sus fotos y también nos acercan sus historias. Bueno, esto de contarse es muy lindo y de hecho, por eso yo decía, quienes andan en Facebook saben de lo que estamos hablando, porque bueno, primero que son muy activos dentro de lo que son las redes sociales y permanentemente hay publicaciones a diario y bueno, y sobre todo la respuesta de la gente y de quienes viven en la localidad de Oppendorf, que bueno, que se encuentran con aquellos recuerdos que, como bien decías, de personas que quizás ya no están, de lugares que ya no están, Claro. de lugares de comercio, de lugares que obviamente representan mucho para los vecinos que han decidido y hoy viven allí en la localidad y que bueno, lo ven plasmado obviamente en todo esto. Así que un poco te convertiste, ¿no? En un referente donde la gente iba sacando cosas. Hay más de 3.000 miembros y es un grupo privado. Y es más, han escrito sobre este grupo. Y bueno, hasta el día de hoy fue como imposible hoy manejar todo, así que tengo otros administradores, mayormente amigos, familias, que los administramos y bueno, viste, por los spam, para que no escriban cosas que no deben. Bien. Entonces, bueno, lo mantenemos bien prolijo, hacemos una obra de bien porque también todos los perritos que están perdidos por la zona, también los ponemos. Sí, y bueno, si hay noticias también, buenas noticias de Oppendorf también las escribimos, hechos culturales, bueno, tratamos de tener todas esas cosas. Leonardo, ha crecido mucho Oppendorf. Digo, ¿cuál es la mirada que vos tenés de este lugar? Bueno, entendemos el cariño por esto que señalabas, de 8 libros, 4 hablan, ¿no? De Oppendorf, pero ha crecido muchísimo, ha cambiado en el tiempo. Sí, muchísimo ha crecido, incluso en lo económico, porque si hablamos de los años 60 y 70, un sueldo de un empleado del hospital, o sea, de la colonia, que nosotros llamamos colonia, comprabas un sueldo. O sea, con ese sueldo comprabas un lote. Y hoy un lote está a partir de $10.000 y muchísimo más, ¿sí? Así que con ese sueldo, imagínate que hoy cuesta más. Creció mucho. A partir de los años 70 empezó a crecer con la llegada de los polistas, la llegada de los golfistas, la llegada de praderas. Yo cuando era chico era caddy, nos buscaban a los jovencitos, a los que estudiábamos en la secundaria para hacer caddies y bueno, nos iban a buscar y
Fue una cosa muy importante lo que hizo Praderas, porque la premisa era que si íbamos a trabajar de Cádiz, ellos nos iban a ayudar a estudiar, y hoy todos los que fueron Cádiz, mucha gente pasa acá por tu programa, por Telered, y tal vez vos no lo sabés, pero hay mucha gente que es muy importante, que son políticos, que son gente de estudio, que son profesionales, realmente, bueno, pasamos por ahí, éramos muy humildes, no estaban las escuelas secundarias en la zona, teníamos que estudiar y viajar. Claro. Así que bueno. Sí. Bueno, eso lo decías también, ¿no? Un poco el crecimiento obviamente poblacional, bueno, aquellos emprendimientos que también fueron creciendo a los alrededores de Open Door. Pero bueno, volviendo a específicamente este libro, al trabajo que has hecho a lo largo de los años, a este grupo de Facebook, la idea es justamente que más allá de todo ese crecimiento poblacional, de los emprendimientos que llegan, de cómo va creciendo la localidad en sí, es preservar bueno, aquello que tiene que ver con la infancia, con quienes se criaron en Open Door, con las instituciones y con la historia, ¿no? Que digamos que no pase desapercibido todo eso. Mira, Open Door encierra una historia muy apasionante para mí y muy importante para Luján. Open Door es Luján. Open Door tiene una historia que nace con el doctor Domingo Cabred, que fue un domingo 21 de mayo de 1899, quien dice en su discurso inaugural que bueno, que esto es Open Door. Surge Open Door con el conceptuoso nombre de Open Door, que es un método que él trae a Argentina, de un método de puertas abiertas, un método donde se crean lugares granja, digamos, para autoabastecerse, y todos aquellos personas que tenían problemas psiquiátricos o digamos otras problemáticas como el alcoholismo. Entonces, bueno, se crearon este tipo de lugares porque estaban encerrados en cárceles, estaban siendo maltratados, o sea, de una forma inhumana. Entonces, bueno, Cabred, digamos, es el liberador de los locos en Sudamérica, y crea la institución más grande de Sudamérica, que es la Colonia Nacional de Alienados. ¿Sí? Y cuando fundan la Colonia Nacional de Alienados, bueno, sale una ley de Eliseo Cantón en el Congreso en 1897. Entonces, bueno, con esa ley tuvieron que elegir un lugar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde ponemos? Entonces, decían que tenía que ser en la cercanía de la capital federal, y eligió Luján. Y Luján tuvo mucha resistencia para venir acá, la colonia. ¿Por qué? Porque no querían que viniesen los locos, digamos. Y bueno, esa resistencia, Cabred pudo más, digamos, y compraron los campos de Cantón. Entonces, bueno, cuando compraron esos campos, primero los insumos llegaban a Sucre, que también querían comprar en Sucre por la estación, pero bueno, compraron todos esos campos, y entonces esos campos que compraron fueron por un bosque que había ahí. Si bien todo lo que vos ves hoy en la colonia son esos árboles de 100 y pico de años, 125 años, no, pero lo compraron por un bosque que está cercano al río, donde venía San Martín con el ejército de granaderos y descansaba ahí, para visitar la Virgen de Luján, hacía fogón, digamos, ahí en ese bosque. Entonces eligieron ese lugar. Y bueno, ahí empezaron a construir la colonia. Mayormente los extranjeros italianos que venían, ¿no? Empezaron a construir, y recién su apogeo fue en 1925, donde está todo. Claro.
Y bueno, hoy la colonia sigue en pie, los de Open llamamos colonia, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Digo, también han logrado con el paso de los años ensamblar todo eso, ¿no? Todo lo que pasa en torno a la colonia, de quienes trabajan allí, de quienes asisten allí, y los vecinos en general, que se encuentran en una parada de colectivo, en un almacén. Digo, esto de puertas abiertas, como lo planteabas vos, también tiene esa posibilidad y hoy todo está ensamblado. Sí, hoy hay polos educativos donde surgen profesionales, verdaderos profesionales, ¿no? De nivel superior. Acompañante terapéutico de nivel superior, enfermeros profesionales, de laboratorio, o sea, bueno, hay muchas carreras y muy buenos profesionales que yo siempre digo, en los hospitales donde se encuentran los mejores profesionales. Y bueno, yo estoy trabajando en docencia e investigación del Hospital Cabret, muy agradecido. Cuando empecé a trabajar era pedir permiso para ir a pintar cuadros. Y después el director de turno me propuso si quería trabajar y me dediqué 21 años a trabajar en el servicio de rehabilitación junto a los pacientes. Yo soy artista plástico, pinto cuadros y mis maestros y los que me enseñaron fueron ellos. No pasé por ninguna escuela, fueron ellos y había grandes pintores. Sí. Qué lindo lo que contás, porque digo, en todas las obras, tanto las escritas como las pintadas, como lo decías recién, incluso también en tu profesión como profesor y demás, siempre está Open Door, ¿no? Y ese sentido de pertenencia evidentemente se contagia en aquellos que te siguen, por ejemplo, en estos proyectos, en Opendorenses a través de este grupo de Facebook, quienes también se interesan, ¿no? Por tus obras, por tus libros, pero bueno, Open Door siempre está ahí, digamos, presente en todo. Sí, vamos a aprovechar y vamos a leer una poesía para Open Door. Perfecto, leemos, dale, sí, claro que sí. Bueno, vamos a leer dos poesías, vamos a leer esta y después vamos a leer otra más. Escribo poesías desde que tenía 14 años, ¿no? O sea, el título de escritor me lo dio la gente, pero desde los 14 años escribo poesías, no son muchas, pero hay un buen número, y bueno, siempre escribí y muchas se las escribí a mi pueblo, ¿no? Y justamente esta poesía que te voy a leer se llama Desde Open Door, que es como el título, ¿no? Que lleva el título del libro, exacto. Mírame bien, aunque yo no ame mis cercanías. Aquí estoy entre los gritos y el silencio de mi pueblo de Open Door. No te has ido, tampoco te irás, te quedarás todo el tiempo. Lo único que quiero es que te lleves esas historias que cuento y aquellos secretos que se esconden entre gentíos que te vieron desde adentro. Historias que te llegarán dentro de la mirada del cetáceo más antiguo. Mira la desnudez humana y lo que queda de ella. Míralo todo, antes de que labios ajenos te cuenten otras historias. Y llévate esos recuerdos antes de que partas y solo sea ese amigo que finalice en tus sueños. No te olvides de ese corazón que late dentro del cuerpo y que pertenece a otro animal, ni tampoco del corazón artificial que no es abrigado por el amor. No es mucho lo que tengo, solo otras leyendas que se encierran en mi cuarto, en esa misma estación del año cuando el sol se enfría, llena de flores, llena de pájaros, llena de locos que caminan felices por calles de tierra, mirando delante de la casa en que vivíamos. Y detente, mírala, si es la misma casa que dibujaba de niño. Hermoso. Qué linda, Leonardo, qué linda que lo puedas compartir así, sobre todo contagiar a aquellos, ¿no?, que conocen la historia de Open Door, a preservarla, ¿no?, sin lugar a dudas, a no olvidar, ¿no?, esos momentos vividos allí. Mira, amo mi pueblo, me gusta mucho y no soy de dar muchas notas porque
soy, viste, medio introvertido y a veces para zafar, digamos, digo, no, lo que pasa es que estoy pintando. Pero siempre vengo donde hay cariño. Gracias. Y sé que sos una buena profesional, la gente te sigue y hace años que te seguimos todos, ¿no? Muchísimas gracias. Y vos estás contando también la historia de Luján. Sin lugar a dudas. Y la verdad que es un placer que hayas venido, que nos hayas traído este libro y también contarle a la gente, digo, contactarte, te pueden escribir por Facebook, aquellos interesados en adquirir tus obras, Sí, en hablar sí. con vos. Mira, lo maneja la editorial, lo venden en Mercado Libre, lo venden en la editorial y en mi pueblo lo venden en la panadería. Perfecto, Sí. me encanta. En la panadería Cabana, que también Juan fue alumno mío y siempre es muy generoso, venden los libros ahí a muy bajo precio, siempre a mitad. Y bueno, aquí estoy y ¿qué querés que te diga? La historia de Open Door es muy linda, hay mucha gente que le gusta escribir de Open Door, me sigue o me pregunta, uno trata de colaborar, ¿viste? Y bueno, tengo digamos, el orgullo de vaya donde vaya, porque soy, digamos, un viajante incansable, siempre llevo mis libros, llevo mis cuadros, mis láminas, y bueno, llevo también la internet ahí que habla de uno. Y bueno, en este libro cuento la historia desde Open Door a Isla de Pascua. Entonces ahí cuento todos los días que estuve con los Rapa Nui y trabajé con los Rapa Nui en cultura, bueno, llegando a recibirme la gobernadora de Isla de Pascua, estar con la persona más longeva, estando con la gente de biblioteca, con la gente de escuela, y bueno, muy agradecido. Open Door me ha abierto las puertas en todo el mundo y donde vaya siempre trato de embanderar a Open Door y a Luján, porque Open Door, como sigo diciendo, es Luján. Y tengo lindas propuestas para mi pueblo, porque te cuento una cosa, en casi todos mis libros hay dibujos y hay pinturas con una cuchara. Y esa cuchara simboliza precisamente ese instrumento que tienen los pacientes hace más de 125 años que comen solamente con cuchara. La persona que está aislada, persona que está encerrada, le dan la cuchara para comer. Y bueno, tiene ese significado para mí, la cuchara como ese instrumento que nos divide a los de adentro y a los de afuera. Y bueno, fundé un rincón cultural llamado La Cuchara, que es para mi pueblo, donde lo hacemos con mucho sacrificio, y para a veces levantar sus paredes o sus muros vendemos comida, o organizamos algún evento para que nos visiten, hay presentaciones, vienen los artistas, y bueno, es un rinconcito con mucho cariño, sí, así que bueno, estás invitada. Por supuesto que sí. Y aquí el espacio va a quedar abierto para las actividades que se vengan y bueno, ¿por qué no en alguna otra ocasión con algunos cuadros? Por supuesto, sí. Vamos a volver a invitarle. Ya hemos venido, Javier sabe que hemos pasado cuadros. Bueno, te digo, la verdad que muy agradecido. Las cosas que se hacen con el corazón, siempre digo, llegan al corazón de los demás. Y bueno, es el cariño que uno le tiene a su pueblo. Y bueno, ya te digo, donde vaya, este año estuve en la biblioteca de Ushuaia y llevé todos los libros, toda la historia, y siempre le digo, y hice un nexo, digamos, con Paso de los Libres, donde nació Cabrel, aportamos muchas cosas para el Paso de los Libros, ¿viste? Porque la historia de Cabrel es muy apasionante. Sí, ojalá vengan muchos y escriban, está el museo histórico, ¿viste? Así que bueno, eso, la presentación la hice de este libro, lo hice en la Biblioteca Alberdi, a quienes agradezco, y con este título desde Open Door, porque pasa algo muy especial. Nunca quise poner el título Open Door, porque había muchos que se llamaban Open Door,
pero viste, incluso había uno que se llamaba Open Door solo, entonces para no repetir, porque no se puede repetir el libro, tuve que agregar algo. Entonces, bueno, agregué desde Open Door y se presentó el libro en Open Door en esta biblioteca. Agradezco mucho al profesor Cristian Ibarra, quien me hizo el prólogo, fue exalumno mío, a Ricardo Tardío, el médico, que escribió la contratapa, porque Ricardo es el ahijado de mi papá. Entonces le dije, Ricardo, escribime la tapa porque el libro está dedicado a mi padre. Claro, y queda en familia también, ¿no? En todo esto que señalabas, ¿no? Sí. En compartir las anécdotas y sobre todo a las personas que viven. Claro, hay un capítulo también que habla de mi familia, un poco de mi familia y de algunos hechos que ocurrieron acá en Luján. Bueno, la presentación la hizo Héctor Darío Canelo, bueno, estuvo Nano tocando violín, sí. Vos sabés qué lindo hacer participar siempre en las presentaciones un músico o alguna persona que pueda bailar algo, y me impactaba esta sensación de ver tocar el violín con Nano y los más chiquitos mirando con mucha atención como que nunca habían visto un violín, ¿no? Entonces qué lindo para que vengan los músicos. Y bueno, también estuvo las poesías, fueron leídas por Miguel Acosta, un amigo, la profesora Adriana Bertoni, mi sobrina Carolina Oliva, ¿sí? Debo agradecer que las tapas de mis libros también fueron escritas por esas personas a quien yo siempre admiré y también me enseñaron muchas cosas, como María Teresa Tartaglia, Cristina de la Plaza, ¿no? En este caso Ricardo. Es muy importante eso también, que te guíen las personas más grandes que uno, ¿no? Y bueno, después estuvo muy linda, hubo mucha gente, hubo un brindis, hubo también una torta que siempre nos regala Juan Cabana, bueno, y les doné un cuadro, que era la biblioteca, que se llama Forjadores de Puerta Abierta. Las chapitas que simbolizan las estrellas eran precisamente las personalidades que habían pasado por Open Door. Y Open Door tiene un padrino. ¿Sabés quién es el padrino de Open Door? Julio Argentino Roca. Imagínate esta persona tan controversial, ¿no?, en la historia, sí, apadrinó con Cabret. Y también en este libro está la historia del intendente Barnech, que hay pocas cosas escritas de Barnech, fue el intendente más joven de Luján, y como ese día, que cuenta en el primer capítulo, la llegada de Roca, el recibimiento de Barnech, fueron caminando hasta la iglesia, se estaba construyendo la basílica, Luján adquiría el título de ciudad, porque claro, era villa. Y bueno, la anécdota de cómo vienen, van a la iglesia, el recibimiento que tuvieron, los músicos que eran del Instituto de la Merced, que eran pacientes. Bueno, cuando tomaron los carruajes, porque no había autos, los carros, y se dirigieron por, ¿viste el puente, donde está el puente de los Huesos? Todo ese camino era el único camino que tenía comunicación con Open Door, y fueron hacia allá y pusieron la piedra fundamental. Todo eso se cuenta. Había un grupo de mujeres que le hicieron probar las empanadas de Buenos Aires al presidente, diciendo que eran más ricas que las tucumanas, porque el presidente era de allá. ¿Y sabes cómo se llamaban el grupo que hacían empanadas de mujeres? Se llamaban Las Horneras. Mirá qué lindo nombre, ¿no? Las Horneras. Y bueno, lo recibieron con un gran asado, y Barnech le agradó al presidente, y bueno,
así se fue ese domingo que se había suspendido porque en el mes de mayo había mucha lluvia. Entonces, bueno, también se relata eso. Está eso, qué lindo. Bueno, se relata todo el orden cronológico de todas las instituciones, de su fundación. Y bueno, hay mucho. Es un libro chiquito, digamos, pero poderoso. Invitamos, ¿te parece, Leo? A la gente, obviamente, a leerlo, a contactarte y que, bueno, hacemos la invitación formal y pública para que en otra ocasión también sigas contándonos un poco más de eso. Seguro, seguro. Nos despedimos entonces con la poesía, con otra poesía. Bueno, recuerden, como bien lo decíamos recién, Leonardo está allí en Opendorenses a través de Facebook, un grupo cerrado, pero bueno, pueden solicitar obviamente incorporarse. Allí se comparte toda la historia relacionada a Opendorf, como bien lo contaba él, profesor, escritor, vecino y además promotor de la historia de la localidad de Opendorf. 8 libros y 4 hablan justamente de la localidad, un sentido de pertenencia y un amor por la localidad único, y bueno, va trasladando por supuesto toda esta historia a través de sus piezas, tanto los libros como los cuadros. Nos despedimos con Leonardo, que va a leernos una última poesía. Bueno, deseo. ¿Cuál es mi deseo? Me preguntaron alguna vez. Que haya música en todas las plazas del mundo, que suenen las notas de aire sobre los umbrales de los hospitales, que en sus orillas la gente baile valses mientras se miran sonrientes, que se regalen muchas rosas perfumadas sobre una luna lúcida, y que el sol amanezca siempre guiñando sus ojos cuando nos mire. Deseo que abunde el amor, que nunca se acabe el amor, que nunca se mueran las historias de amor en ningún planeta. Deseo vertientes de aguas de manantiales que calmen la sed de los animales que se encuentran solos, más un concierto de aparejos acariciados por el viento, y que no quede ni un solo animal sin ser mimado por el hombre. Deseo que el mundo gire sin energía, donde se inflen globos de aire puro y se dispersen con mensajes de bienestar. Que los relojes solo sirvan para finalizar a la medianoche y que sus agujas se detengan para irse a dormir. Deseo que los ángeles de la guarda se dejen ver. Deseo de todos aquellos que se van tengan un reencuentro de adagios de felicidad. Que la añoranza deje de existir dando paso a la alegría. Que la soledad sea solo un pensamiento que se va muy lejos. Que el hambre deje de ser una palabra para convertirse en sonrisa. Deseo ser inocente y recuperar la esperanza de un infinito de verdad. Gracias, Leo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, este libro es para vos. Gracias, muchísimas gracias. Lo vamos a leer y de esta forma también invitamos a la gente a que también lo pueda leer, a que lo pueda adquirir allí en la localidad de Opendorf, a contactarse con Leonardo. Y bueno, en otra ocasión nos estaremos encontrando para seguir hablando. Gracias, de verdad. Seguro. Gracias. Bueno, gracias a vos. Leonardo vino con nosotros desde la localidad de Opendorf, profesor, escritor, vecino y como decíamos promotor también de toda la historia, presentando este nuevo libro desde Opendorf que nos ha dejado aquí en ejemplar. Te agradecemos de verdad, lo vamos a leer y bueno, también obviamente después vamos a traer algunos comentarios para que quienes quieran leerlo también lo puedan acercar. Gracias, como siempre nos pasamos algunos minutos, pero bueno, valía la pena y por supuesto nos reencontramos el martes próximo con mucho más para contarles. Buenas noches. Acabamos de colgar.